Estamos en Contrarreloj. El próximo domingo se llevará a cabo la ceremonia número 95 de los premios Oscar. El mundo está a la expectativa de conocer los ganadores en las principales categorías. Y una de las favoritas, con 9 nominaciones, es la película Sin Novedad en el Frente. Daniel Dreyfus es el productor de esta gran película y nos acompaña a esta hora en Contrarreloj. Möchte nicht loslegen. Und ein Sind jetzt an der Westfront. Mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Ese es el tráiler, Montoya, como para que se antoje si no la ha visto. Es una gran película, muy fuerte, se lo advierto de una, muy fuerte, pero merecida, nominado del Oscar. Y nos acompaña, como usted dijo, Daniel Dreyfus. Daniel, buenas tardes y bienvenido a Contrarreloj, programa de W Radio Colombia. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, primero que todo, felicitaciones por la nominación. Faltan apenas 2 días para el Oscar. ¿Qué tal va la expectativa? ¿Cómo van esos nervios? ¿Cómo se prepara usted? Un poco nervioso quizás, pero más que todo contento, ¿no? Con el reconocimiento de la peli, del trabajo, por el público, pero también los compañeros de industria, la gente que por tantos años fueron también un poco ídolos y inspiración y que ahora en este momento es un placer enorme saber que algo de la cual hago parte les gusta a ellos también. Daniel, habla esta película pues de una temática que ha sido recurrente, pero aún así pues tiene muchas innovaciones, muchas novedades, y es la guerra. Recordamos pues ahora mismo películas como, no sé, Rescatando al Soldado Ryan, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, ¿no?, de Stanley Kubrick, y llega aquí la guerra a protagonizar nuevamente las pantallas, pero de una forma cruda, nos muestra el horror de la guerra. ¿Por qué deciden abordar nuevamente esta temática para contarnos esta historia de Sin Novedad en el Frente? Mira, es que esta película es la historia del libro, de la novela tan famosa que se hizo una vez en el 30 y ganó el Oscar de Mejor Película, después se hizo otra vez en finales del 70, pero nunca desde el punto de vista alemán, de la perspectiva de alemán y de los alemanes, ¿no? Y en este sentido es una película antiguerra y no es una película de héroe. O sea, no es una película de una persona que viene, triunfa, mata a 1000 con sus manos y termina como victorioso al final de la película, ¿no? Es la película desde el punto de vista del lado que no triunfó, que no logró la victoria. Y en este sentido, el gran enemigo aquí es la guerra en sí. Y esto de ser una película que no es la jornada de un héroe, es quizás la manera poco común que tenemos la mirada, que no se acostumbra ver tanto en cine. Daniel, hacer una película de este tipo de factura, una película que nos lleva en un viaje durante tantos años hacia el pasado, pues lógico, hay que irse hasta ese momento y recrear, que no es nada fácil. O sea, a mí me gustaría conocer muchos detalles de la película, porque al fin y al cabo, pues es que fue una guerra que estaba basada más en el combate hombre a hombre, ¿no? Digamos que la tecnología militar no era tan sofisticada, o básicamente era nula, pero eran momentos en el pasado que
para recrear, me imagino que fueron muy difíciles. Sí, fue un rodaje duro, 54 días, pero claro, la lluvia, frío, que era muy pesado, el equipamiento, especialmente mojado con la tierra, y también en época de COVID. Entonces fue duro en este sentido, pero súper bien. Y el director Edward es involucrado en todos los aspectos, incluso Second Unit es muy presente en cada detalle, es mucho su visión, pero siempre es difícil, ¿no?, recrear en estas condiciones, y también no teníamos un presupuesto tan largo para lo que se hizo. Claro. Y sí, la Primera Guerra quizás es la última que tiene esta proximidad física de combate. Así es. Incluso eso se ve, creo, muy claramente en la escena esta en que está él y el chico francés en este agujero de que caen los dos. Sí, la trinchera. Están ahí lado a lado y son casi iguales, si no fuera porque estaban en lados opuestos por 200 metros, serían personas muy similares o quizás incluso amigos. Entonces, esto de la proximidad, de la mirada en los ojos del otro, y también del otro que muchas veces es tu enemigo, es una parte particular de este conflicto, y también es un reflejo en la peli. Daniel, hay un libro muy bueno que se llama El arte de la adaptación, que es de Linda Sager. Ella dice ahí que uno debe leer un libro muchísimas veces y desde diferentes perspectivas para luego adaptarlo a la gran pantalla. Y no solo con los libros, sino con teatros y aún así con películas viejas, como esta que también salió en 1930. Cuéntenos, por favor, del proceso de adaptar tanto las películas como el libro original a lo que ustedes sacaron el año pasado, que ya está nominada al Oscar del domingo. El guión llegó a mis manos hace como 10 años, ya de los mismos dos guionistas, y en inglés, quizás un pelín más comercial, pero también ya con esta idea, con la misma abertura del uniforme de guerra que se recicla, y también un poco con esta mirada del enfoque en los últimos momentos de la guerra, todavía más enfocada en los últimos momentos. Y después regresé al proyecto 2017, y seguimos ahí. Entonces eventualmente lo llevé a Alemania porque me di cuenta que la manera de hacerla auténticamente sería en Alemania y que Hollywood no iba a hacer la película de esa manera. Y ahí por el camino de Alemania vino el director. Entonces fue cambiando, especialmente una vez que llegó el director con la voz más auténtica alemana. Yo personalmente había leído el libro hace muchos años, yo leí partes en el proceso de desarrollo, pero también entendía que estábamos haciendo un retelling, no un remake. Es una nueva mirada, nueva versión del libro, que es, como dice, enfocada en los últimos momentos de la guerra, más los últimos días, los últimos 5 días específicamente, justo antes del armisticio. Y también que tenemos nosotros la ventaja de perspectiva histórica, porque sabemos nosotros lo que pasó en los años 30 y después en la Segunda Guerra. Y el libro de 28 y la película de 30 no tenían cómo saber lo que estaba a punto de pasar. Entonces pudimos traer esto para el guión, y es realmente la ventaja de la perspectiva histórica de la tragedia de los 30 en Alemania, que llevó al conflicto después. Y pusimos esto de manera sutil, cuando dicen, por ejemplo, que tienen miedo a lo que está por vir, o que tu enemigo va a tener odio a esta paz, cuando están firmando el documento. O sea, hay una idea de que algo va a venir, ¿no? Algo problemático, y nosotros sabemos, pero el libro no podría saberlo exactamente. Claro. Entonces, esto todo está presente, espero, en la adaptación que hicimos.
Son 9 nominaciones al Oscar, algunos de ellos todos premios o nominaciones muy importantes: mejor película internacional, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, y hay también una nominación a el diseño de producción. Y me gustaría preguntarle sobre eso: ¿en qué consiste esta categoría y en qué consiste sobre todo el oficio de diseñar la producción? ¿Qué es lo que se premia aquí en esta categoría de los Oscar, Daniel? En general, no, y no es un caso de sin novedad específicamente, es como se recría o cría un mundo específico. Esto puede ser las trincheras, esto puede ser los palacios, las casas donde se están, el tren, pero también puede ser la aeronave de Star Wars, puede ser cosas que existen, puede ser la casa de una persona que tiene que tener un dibujo muy familiar de particularidades, sensibilidades de un pueblo, de un sitio, de una cultura. Es como crear visualmente los sets que existen, o sea, una casa de verdad en que se hace un rodaje, o crear de la nada un universo que no existe o que no es real o que es imaginado, ¿no? Entonces yo diría que es eso, es el dibujo de producción, es como pensar el look de la película y cómo traducir el universo que está en la página al visual. La película se llama All Quiet on the Western Front. Sin novedad en el frente, la pueden encontrar en Netflix, dirigida por Edward Berger, producida por él, por Daniel Dreyfus, nuestro invitado, Malte Grunert, también protagonizada por Daniel Brühl, gran actor pulido que usted recordará por Bastardos sin Gloria, por ejemplo. Sí, claro. Gran película que pueden sintonizar ya. Sobre la guerra, ¿no? Otra película sobre la guerra. Es así. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contrarreloj de W Radio Colombia. Mucha suerte y ojalá gane el Oscar. Es un placer, gracias por tiempo y espero que todos puedan ver muchas películas, esta y otras que están ahí, y que la gente regrese al cine.